Buenos días, profe. En esta ocasión, en conjunto con mi grupo, vamos a presentar nuestro proyecto llamado Diseño e implementación de un sensor ultrasónico para el llenado de tanques en empresas agroindustriales. Mi grupo está conformado por mi persona, Leonardo Leiva, Ani Escalante, Eduardo Villarreal, Ryan Bocanegra, Diego de la Cruz y por último, América Pinedo. Las industrias buscan mejorar las transferencias de líquidos, que son esenciales para sectores clave. Las bombas tradicionales enfrentan limitaciones, ya sea en consumo de energía, versatilidad y sobre todo, que es lo más importante, la eficiencia. Las innovadoras bombas de succión con sensor ultrasónico se presentan como una solución disruptiva. Este proyecto aspira a diseñar, construir e implementar esta bomba, representando un gran avance significativo en la ingeniería industrial. La tecnología ultrasónica de esta bomba promete impulsar la eficiencia, la productividad y la seguridad en diversos sectores, contribuyendo a una industria más eficiente, sostenible y segura. Este proyecto busca demostrar la viabilidad y el impacto positivo de la bomba de succión con sensor ultrasónico en los procesos que son industriales. En nuestras variables independientes tenemos el principio de funcionamiento de los sensores ultrasónicos para la medición del nivel del agua. Esto es un proceso mediante el cual el sensor ultrasónico va a medir el nivel del agua. Siguiendo tenemos el diseño del sensor ultrasónico. Para este diseño hay distintos factores que se condicionan al diseñar este sensor, como lo es la frecuencia de ondas sonoras, la potencia del emisor de sonido, la sensibilidad del receptor de sonido y la distancia entre lo que es el sensor y la superficie del agua. Siguiendo tenemos la implementación del sensor ultrasónico en el sistema de medición del nivel del agua. Esta es una plataforma en la que se implementa el sensor ultrasónico, como lo es un tanque, un reservorio o también un río. Por último tenemos las condiciones ambientales. Hay algunos factores ambientales que pueden afectar el desempeño del sensor ultrasónico, como lo es la temperatura, la turbidez y la presencia de burbujas. Tenemos lo que son las variables dependientes y las variables independientes. En nuestras variables dependientes tenemos lo que es la precisión, la confiabilidad y el desempeño. La precisión es el grado de exactitud con el que un sensor ultrasónico va a medir el nivel del agua. La confiabilidad es la capacidad en la que un sensor ultrasónico va a proporcionar medidas mucho más precisas y consistentes en el tiempo. Y también tenemos lo que es el desempeño, que es la capacidad de el sensor ultrasónico para medir el nivel del agua a diferentes condiciones ambientales. Continuando, nuestro objetivo general es desarrollar e implementar un sensor ultrasónico que sea preciso y confiable en diferentes condiciones ambientales. En nuestros objetivos específicos tenemos lo que es el principio de funcionamiento de los sensores ultrasónicos para la medición del nivel del agua. También tenemos la precisión y confiabilidad de los sensores ultrasónicos. Otro de nuestros objetivos específicos es la implementación de sensores ultrasónicos en sistemas de mediciones a nivel del agua. Y por último, tenemos el desempeño de los sensores ultrasónicos en diferentes condiciones ambientales. El principio físico para medir el nivel de un tanque de leche es la presión hidrostática, es decir, la presión que ejerce un líquido estacionario sobre un punto a una determinada profundidad. La presión hidrostática depende de la densidad del fluido, la gravedad, la altura del fluido sobre el punto. El circuito utilizado para procesar la señal eléctrica del transductor de presión es un circuito de acondicionamiento. Es una serie de componentes que realizan funciones como amplificación, filtrado, linealización, compensación, etc. El sistema de control que se utiliza para regular el proceso de llenado del depósito de leche es un controlador lógico programable
PLC. El PLC recibe señales eléctricas del circuito de acondicionamiento, las compara con valores de referencia o set points y genera señales de control que activan o desactivan elementos de salida según los criterios de control establecidos. El sistema de comunicación para monitorear el estado de proceso de llenado del tanque de leche es un módulo de radio, un dispositivo que permite enviar y recibir datos entre el PLC y una interfaz de usuario como una computadora, tableta o teléfono móvil. El módulo de radio se puede utilizar para visualizar datos de nivel, presión, temperatura, caudal, etc. El sensor que hemos utilizado es un dispositivo, módulo o máquina o subsistema que detecta eventos o cambios en su entorno y envía la información a otros dispositivos electrónicos, a menudo un procesador de computadora. Los sensores le permiten recopilar información del entorno e interactuar con él. En este caso hemos usado un sensor ultrasónico. Se utiliza para detectar la proximidad física de un objeto para evitar el contacto mecánico. El sensor mide el tiempo que tarda la onda en regresar, calculando así la distancia entre objetos. Uno de los principios importantes en nuestro proyecto es el principio de Bernoulli, que trata sobre que la presión, la velocidad y la altura con respecto al suelo van a ser inversamente proporcionales. Entonces, en la parte inicial de la bomba va a haber más velocidad del agua, y en la parte de arriba del agua, donde va a caer hacia el otro recipiente, va a haber menos velocidad. Entonces va a haber más presión en la parte de abajo donde está la bomba, y va a haber menos presión en la parte de arriba. Entonces por eso el agua va subiendo, porque hay una diferencia de presión y se va yendo a la parte con menos presión. Luego, nuestro sensor es un sensor ultrasónico. Entonces este sensor lo que hace es enviar ondas sonoras que van a chocar con la parte superior del agua, y así va a calcular la distancia que tiene entre el sensor y el agua. Esa distancia es configurable con un código que hemos puesto en nuestro circuito. Entonces el sensor usa un principio de cinemática que va a hallar la distancia entre esos dos con la velocidad de las ondas sonoras. Luego, por último, este sensor va a enviar señales, ¿ya? Una señal eléctrica al circuito, y este va a hacer que la bomba pare de generar agua cuando llegue a una cierta distancia. Entonces esto es que los electrones van pasando por los cablecitos de nuestro circuito, y con todos los componentes van a hacer que lleguen a diferentes lugares. Además de que está conectado a una fuente de poder que va a generar más electrones, y además en nuestro código que va a enviar los parámetros al sensor. Dando inicio al armado del sensor, se necesita el protoboard, y en sus pistas se coloca un transistor NPN, un potenciómetro de 250K, un buzzer activo de 5 voltios y una bornera de doble conector. También se colocan los diodos LED verde y rojo, y estos estarán conectados a los cables DUPON de color rojo y marrón, en donde sus extremos se vincularán a los conectores de alimentación 10 y 11 del Arduino Uno R3. Los cables DUPON anaranjado y amarillo están colocados paralelamente al buzzer, vinculados respectivamente al conector de alimentación 9 y al conector GND, o también llamado tierra. El transistor NPN tiene 3 entradas a la pista del protoboard, entonces su entrada del medio está vinculada a un extremo de la resistencia 1K, y el otro extremo está colocado paralelamente a un conector DUPON gris y está vinculado al conector de alimentación 3. Los extremos sobrantes de ambos diodos LED se colocan paralelamente a las resistencias 330K, y a la vez que vincula la resistencia en el bus de alimentación negativo del protoboard. Continuamos con la conexión de los cables DUPON, color blanco y negro, a los extremos del potenciómetro, respectivamente vinculado al conector de energía 5V y el conector GND. En medio del potenciómetro se coloca un cable sólido celeste y es vinculado en el bus de alimentación positivo del protoboard.
Se agregó un cable sólido marrón que coincide con el cable DuPont negro y el potenciómetro, y está vinculado en el bus de alimentación negativo del protoboard. Se forma una cadena con los cables DuPont para que el sensor ultrasonido tenga una extensión más larga. Los cables son de color anaranjado, amarillo, gris y magenta. Se vinculó el anaranjado al conector de alimentación 6, el amarillo al conector 5, mientras que el gris se colocó en el negativo del bus de alimentación y el magenta en el positivo. Como muchos se desconectaban los cables, se cambió por un cable negro largo. El transistor NPN estará unido paralelamente a un cable sólido verde, mientras esté vinculado en el bus de alimentación. La bornera está conectada a un cable sólido verde y vinculado en el bus de alimentación positivo. Se usó una jarra para poder medir el funcionamiento del sensor. Con ayuda de un cautín tipo lápiz punta de plata se logró hacer unos agujeros en la tapa de la jarra y se reforzó con silicona caliente. En los 3 cables largos para el motor y el sensor se unió con los conductores y por último la mini bomba se sumerge en un depósito hondo de agua, mientras que se coloca la manguera dentro de la jarra en una posición donde el sensor no lo detecte, ya que mediría la distancia de la manguera y no del agua. Bien. ¿Por qué rojo? Está calculando, ¿no? Ah, ya. Se detuvo y está en rojo. Subiendo. Subido, ya. Prende. Pasa. Listo. 800 exacto. Subiendo. Ya, a ver. ¿Cuánto? 700. ¿Cuánto se decía? Ahora seguimos con los resultados. Lo que hicimos fue nuestro código que habíamos conectado al circuito para el sensor. Hemos puesto 3 diferentes distancias a las que va a llegar el agua. La primera instancia fue de 5 centímetros de diferencia entre la superficie del agua y el sensor. Entonces, en este caso hubo un error de 0.2 centímetros. Luego, el siguiente caso fue el de 4 centímetros de diferencia entre la altura del agua y el sensor. En este caso hubo un error de 0.1 centímetros, lo cual lo hace de lo más favorables para el llenado. Y por último hicimos de 3. En este caso, en el de 3 centímetros, hubo un error, ¿ya? El sensor lo detectaba demasiado cerca y hacía que el agua se subiera hasta la punta. Entonces, si lo ponemos menor de 4, ¿ya? Si lo ponemos de menor de 4, este va a hacer que el sensor dé errores. Por lo tanto, 4 es la mínima altura. Al final, el llenado va a ser de 700 mililitros. Como conclusiones, en general, la bomba de succión automática presenta un alto potencial para la agroindustria. La tecnología ofrece una serie de beneficios para los productores lácteos y con mayor eficiencia, reducción de costos, mejorar el bienestar animal y menor impacto ambiental. Además de que esta bomba
no solo sirve para la leche, sino también sirve para otros líquidos.